Muy bien, hermanos, quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Téngale ahí un momento y ya vamos a leer el texto. Hoy queremos compartir, hermano, un mensaje. Hace un momento cantamos, exaltamos al Señor, ¿verdad? Y cantamos reconociendo la suficiencia de Cristo para nosotros. Amén. Sabemos que Él es suficiente para nosotros. Dice, me impresiona recordar el hecho histórico cuando Jesús fue bautizado por Juan en las aguas del río Jordán. Cuando Jesús sale de las aguas, ¿se acuerdan que se escucha la voz del Padre desde el cielo hablando? Dice, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Es decir, que Jesús, la persona de Cristo, complace, satisface completamente al Padre. ¿Cómo no nos va a satisfacer completamente a nosotros? En Él está toda nuestra plenitud. Hace un momento lo cantamos, todas las canciones que entonamos declaran esa verdad, nos recuerdan que nuestra plenitud está en Él, que Él es todo lo que necesitamos, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Y meditando en esto, recordaba el tiempo de la Reforma protestante, ¿verdad? Ya hace más de 500 años que se acuerda un hombre, Martín Lutero, fue el principal reformador, el principal revolucionario, digamos, en ese tiempo. Y la Reforma de Martín Lutero cuando comenzó, sacó a la iglesia de un error grave acerca de la doctrina de la salvación. Y nos dio toda una cosmovisión de donde ahora Dios era el centro de la historia y Cristo y su evangelio es el centro de la predicación. Y su palabra, las escrituras, que la Biblia que usted y yo tenemos, se constituyó entonces en el centro de toda la vida cristiana. Amén. Eso lo creemos. Y eso hizo, esa reforma, hizo que muchas enseñanzas que hasta ese momento se tenían como buenas, como válidas, empezaran a ser cuestionadas a partir de ese momento. Hasta ese entonces, la iglesia de Roma enseñaba, y sigue enseñando el día de hoy, que la salvación es a través de Cristo más obras meritorias. Es decir, que se necesita a Cristo más algo más. Eso se sigue enseñando hasta el día de hoy. Obras buenas que el hombre hace o debe hacer, y que al final de la vida Dios examina esas obras y resulta que son tan buenas, tan meritorias, que entonces es congruente que al final Dios le otorgue la salvación a ese hombre. Eso lo ha enseñado la iglesia de Roma. Y en cuanto a la intercesión, también la iglesia de Roma enseñaba y enseña aún que Cristo es más otros intermediarios, digamos, donde están ahí los santos, la Virgen, algún familiar que falleció y partió con el Señor, que está, según ellos, intercediendo aún por nosotros. Esa era la creencia, hermanos, hasta ese momento. De tal manera que ciertamente se creía, y aún hoy lamentablemente muchas personas, aún dentro del pueblo del Señor, siguen creyendo que el hombre de alguna forma puede contribuir, puede aportar, digamos, puede sumar a su propia salvación. Y esto claramente es un error, ¿verdad? Los reformadores entonces enfrentaron estas falsas enseñanzas de manera categórica, de forma que quedara claro que la salvación es solamente por gracia, que es un don de Dios
que es por gracia, es un regalo no merecido, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como lo dice Pablo allá en Efesios 2, versículos 8 y 9. De tal forma, hermanos, que todo ese nuevo entendimiento surgió alrededor de esa época, ¿verdad?, de la Reforma. Ahí como que la gente empezó a despertar a esta nueva, no nueva, siempre fue así, pero empezó a despertar a la realidad de que todo está solamente en Cristo, toda la salvación es solamente de Él. Entonces, todo esto fue resumido en 5 frases, que cada una de estas frases comienza con la palabra sola, que es una palabra que viene del latín, que resume o abrevia el significado de solamente, solamente. Y esas fueron las 5 frases: sola escritura, que es como entendemos que solo la escritura como máxima autoridad para nosotros en materia de fe, en materia de vida práctica, digamos. Solo la escritura es nuestra máxima autoridad. Sola gratia o salvación solamente por gracia. Sola fide o salvación solamente por medio de la fe en Cristo. Solus Christus o salvación solamente en la persona de Cristo y sin ningún otro intermediario, ¿verdad?, como se predica en otros contextos. Y soli Deo gloria o salvación solamente para la gloria de Dios. Esas son como las 5 solas, digamos, como en esto se resume, digamos, toda la Reforma. Hoy quisiera que meditemos este tiempo en la cuarta de estas expresiones, en solus Christus o solo Cristo, en el hecho de que todo está en Cristo. La salvación es plenamente, de principio a fin, obra de Cristo, y no hay nada que usted, ni yo, ni nadie podamos aportar a ella. Amén. Con esto en mente, entonces yo quisiera que vayamos a las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 14, donde estamos, y vamos a leer un solo versículo, y en él vamos a enfocar nuestra meditación. Es el versículo 6, Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor, tú eres precioso. Gracias por entregarnos lo más preciado, a tu Hijo, a tu amado Hijo, y con Él todas las cosas, Señor. Hoy en esta hora nos exponemos a la verdad de tu palabra, Señor. Esa verdad que es viva, está viva, es poderosa, es eficaz, tiene el poder de impactar nuestras vidas de tal forma que no nos vayamos de este lugar igual a como entramos, porque tu palabra es poderosa, tu palabra tiene ese poder, tiene esa autoridad sobre nosotros. Así lo creemos. Hoy nos sometemos, Señor, a tu señorío, a tu autoridad, al señorío, autoridad de tu palabra, para que por medio de ella, Señor, tú produzcas ese crecimiento de la vida de tu Hijo en nosotros, que sabemos que es el propósito eterno para el cual nos llamaste, nos elegiste. Padre, toma este tiempo bajo tu control, es tuyo, eres tú, Señor, quien queremos escuchar, a quien queremos oír, que tú nos hables, Señor, y que nosotros podamos estar dispuestos a no solamente escuchar la palabra, a retenerla, pero sobre todo a vivirla, a ponerla en práctica. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, estas palabras de Jesús son parte de una larga conversación que Jesús tuvo en el aposento alto, ahí con sus discípulos,
solamente unas horas antes de ser crucificado. Y Cristo, como Cristo era un maestro, era verdaderamente un maestro de la Escritura, ¿verdad? Y era un maestro diferente a todos los demás. Él enseñaba sobre sí mismo. Por eso él causaba tanto alboroto, ¿verdad? En la época en que él anduvo enseñando. Él era el objeto y él era el sujeto de su enseñanza. Él hablaba de sí mismo. Y Cristo como maestro tenía una habilidad impresionante para, como para hablar de cosas que obligara a las personas que lo escuchaban a hacerle preguntas a él, que lo llevaran a contestar lo que él quería enseñarles. Él tenía esa habilidad de guiar la conversación de tal forma que terminaran haciendo las preguntas que él quería responder. Cristo como maestro tenía esa capacidad. Y así es como inicia esta conversación. En el capítulo anterior, en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 33, Jesús les dice: hijitos, yo estaré con vosotros un poco más de tiempo. Se lo puede ver ahí en su Biblia, está una página anterior al pasaje que leímos inicialmente. Así es como la conversación inicia para llegar a la revelación, cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces Pedro, inmediatamente ven que Pedro era como el más impetuoso, ¿verdad? El más impulsivo normalmente, y Pedro entonces le pregunta. Inmediatamente ellos empiezan a hacerse preguntas en su cabeza, ¿verdad? Porque Jesús les dice: yo voy a estar un tiempo más con ustedes, yo me voy a ir, pero a donde yo voy a ir ustedes no pueden ir. Imagínense la confusión que había entre los discípulos. Imagínense como lo pesado del ambiente ahí, ¿verdad? Seguramente todos confusos, con dudas, asustados, seguramente preocupados, no sé. Y Pedro es el primero que se anima como a lanzar la pregunta, y le dice: Señor, pero ¿a dónde vas? Jesús le está diciendo que él se va a ir y que a donde él va no lo pueden seguir. Y Pedro entonces le pregunta: Señor, pero ¿para dónde es que vas? Era una pregunta que estaba en la mente de todos, pero Pedro fue el que se animó a preguntarle, ¿verdad? Entonces Jesús le responde: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora. Más adelante me van a poder seguir, pero ahora no me pueden seguir. Entonces, vean para que nos ubiquemos ahí en el contexto, ¿verdad? En lo que estaba pasando. Cristo estaba hablando cosas muy serias ahí con sus discípulos. Él estaba hablando de que iba a ser entregado, que iba a morir, que iba a ser crucificado. Él dice que se va a ir, que los discípulos no podían ir para donde él iba, que después iban a poder ir. Era como acertijos para ellos, ¿verdad? Todas las palabras de Jesús en ese momento, ellos no lo podían comprender. Entonces Cristo sigue conversando ahí con ellos, la conversación avanza, y ahora en el capítulo 14 donde estábamos, donde leímos, Jesús les dice: ustedes saben para dónde voy. Vean cómo viene el asunto. Jesús les dice, ya hay 3 preguntas hasta este momento. Jesús les dice: hijitos, yo voy a estar un tiempo más con ustedes, pero me tengo que ir. ¿Para dónde vas?, le dice Pedro, primera pregunta. Para dónde yo voy, ustedes no pueden ir ahora, más adelante. Pero ¿por qué no podemos ir contigo?, le vuelve a preguntar Pedro. Ya van 2 preguntas. Luego Jesús dice, ya en el capítulo 14, ustedes
conocen el camino. Y allá ahí Tomás interviene en la conversación, ya Pedro como que le da espacio a que alguien más lo apoye, seguramente para no él solamente ser él el que estaba haciendo preguntas. Y le dice Tomás: Señor, pero ¿cómo dices que conocemos el camino si no sabemos para dónde vas? ¿Cómo podemos saber cómo vamos a conocer el camino? No tiene sentido si no sabemos para dónde vas. Ellos estaban completamente confundidos, hermano. Entonces, aquí es donde entra la gran revelación de Jesús, que es en el versículo 6 del capítulo 14 que leímos al inicio. La respuesta de Jesús, hermano, es trascendental totalmente. Jesús le responde a Tomás: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si hay algo que impresiona, hermanos, de las enseñanzas de Jesús, es que Él con mucha frecuencia, con más frecuencia habló de quién es Él más que de lo que Él hacía. Él habló más de quién es Él, con más frecuencia habló que de las cosas que Él hacía o que vino a hacer. Y eso era impresionante, hermanos, porque Jesús en realidad Él vino a revelar al Padre. En la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo menciona que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible. Él vino a revelarnos al Padre. Por eso Él hablaba de quién es Él. Y en otra ocasión Él le dice a Felipe, Felipe le dice a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús, la respuesta de Jesús: ¿cómo me dice muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Entonces, lo trascendental de esto, lo impresionante de la enseñanza de Jesús, es que Él hablaba mucho de quién es Él, de su persona, porque esto revela al Padre. Amén. Eso fue a lo que Él vino, a hablar a darnos a conocer al Padre. Y en el Evangelio de Juan, más que en cualquier otro evangelio, encontramos como esa autorrevelación de Cristo, esa como autoidentificación de Cristo, ¿verdad? Él revela de sí mismo quién es Él, más que en ninguna otra libro. En el Evangelio de Juan encontramos lo que Jesús decía, pensaba de sí mismo. Los fariseos tenían opiniones acerca de Jesús, opiniones equivocadas, la mayoría, acerca de Jesús. Sus propios discípulos tenían opiniones acerca de Jesús, unas acertadas, otras equivocadas también. Pero en este Evangelio de Juan, más que en todo el Nuevo Testamento, encontramos a Cristo autoidentificándose a sí mismo, autorrevelándose a sí mismo. Por eso es que Él en el capítulo 6, versículo 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Luego más adelante Jesús dice: yo soy la luz del mundo, 8:12. También dice luego: yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, 10:11. En el capítulo 12 dice: yo soy la resurrección y la vida. Imagínense, hermano, en el primer siglo apenas de la iglesia, apenas habían maestros, rabinos, personas muy preparadas en las escrituras, conocían todo el Antiguo Testamento, todo, conoce todo acerca de la Torá. La gente tenía conocimiento, escuchaban a los rabinos hablar, escuchaban las predicaciones de los rabinos, de los sacerdotes, todo acerca de la Torá,
todo hablando acerca de la Torá, de las escrituras, de las profecías, de todo, y de repente, hermano, aparece un personaje en la historia, un individuo, otro rabino también, que ya no está hablando de cosas externas, sino que ahora él está hablando principalmente de sí mismo. Imagínense el cambio radical, lo impresionante del mensaje de Jesús. Por eso aquí en este capítulo 14, en el verso 6, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y más adelante, en el capítulo 15, versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. 7 veces, 7 yo soy de Jesús, identificándose como lo que Él es. Bueno, hoy estamos viendo el número 6, ¿verdad? De esos 7 yo soy. Imagínense los rabinos de ese momento, o la enseñanza, como era la enseñanza en ese momento. Todos los rabinos basaban sus argumentos y, debatían entre ellos, poniendo su autoridad sobre la Torá. Recuerden que la Torá es como lo que conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Principalmente los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ellos tenían la Torá, tenían los profetas y tenían los salmos, ¿verdad? O sea, todo el Antiguo Testamento, básicamente. Y ellos, los rabinos de la época, todos sus argumentos, toda su autoridad estaba sobre la Torá, que para ellos era la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, un rabino, de manera que un rabino era, entre más dominio, más conocimiento tenía de la Torá, digámoslo así, más autoridad tenía, más reputación tenía. Pero ahora resulta que aparece otro rabino que no se refiere a la Torá solamente cuando él habla, sino que además habla de sí mismo. Imagínense la confusión que generó esto, el desorden, por decirlo de alguna forma, que generó. Y no solamente esto, sino que cuando él hablaba incluso por encima de la Torá. Eso era ofensivo, hermanos, para los líderes religiosos de esa época. Porque, ¿se acuerdan que en más de una ocasión Jesús se paraba delante de la gente y les decía: ustedes oyeron que en la Torá o en la ley de Moisés decía esto y esto y esto? Bueno, pero yo les digo esto. O sea, que él estaba poniendo su autoridad por encima incluso de la autoridad de la Torá, de las Escrituras. Por eso en más de una ocasión lo quisieron apedrear, por eso al final lo terminaron crucificando. Entonces, la pregunta que todos se hacían era: ¿quién es este hombre que habla así, que habla de tal manera? ¿Quién es este hombre que ejerce autoridad, que enseña con una autoridad diferente a los escribas y a los fariseos? ¿Quién es este hombre, verdad? Los rabinos hablaban en esencia de la Torá, de las Escrituras, pero Jesús hablaba en esencia de sí mismo, revelando al Padre. ¿Quién es este hombre?, decían la gente. Ahora, volviendo a nuestro texto, a la afirmación que hace Jesús acá, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Tenemos que notar aquí, hermanos, que Jesús, cuando hace estas afirmaciones, y todas las 7 que mencionamos, en realidad, Jesús en ninguna de ellas usa un artículo indefinido, como decir un o una. Él usa artículos definidos. Él o la, es decir, Jesús no dice: yo soy un camino, o yo soy una verdad, o yo soy una vida. Él dice: yo soy el camino, no un camino. Yo no soy una verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida. El artículo definido deja fuera, hermanos, excluye
todas las demás posibilidades. Él es la única posibilidad. De hecho, esta afirmación o estas afirmaciones de Jesús son sumamente exclusivistas, digámoslo así. Excluyen todas las demás posibilidades. A eso me refiero. Esta es la afirmación más exclusivista que ningún maestro en la historia de la humanidad haya hecho. Nadie nunca habló de esta forma. Porque no queda nada más dentro de esa afirmación. Todo lo demás queda por fuera, queda excluido. Y eso ha sido irritante para mucha gente, ha sido chocante, ofensivo para mucha gente. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad como pluralista, ¿verdad? Como que todo el mundo tiene la razón de alguna forma, todo el mundo tiene derecho a opinar, todos merecen ser escuchados, hay libertad de expresión, y eso está bien, digamos, en un sentido. Pero básicamente esa sociedad en que estamos no están tal vez tan familiarizados, tan acostumbrados a lo exclusivo, digamos, a lo único, por ejemplo, esas palabras de Jesús a mucha gente hoy en día le ofenden, que el hecho de que la verdad bíblica nos dice que Jesús es el único camino. Hay gente que se va a ofender por eso, hay gente que se va a irritar, no, pero ¿cómo? Si yo quiero irme por ese otro lado, igual puedo llegar. Y esa verdad que declaró Jesús, que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, para muchas personas es hasta ofensivo. Incluso hoy en día, imagínense en el tiempo en que Él las dijo, todavía era más ofensivo las palabras de Jesús. Entonces, muchas personas creen que se puede llegar o se puede obtener la salvación, digamos, por diferentes caminos. Por diferentes caminos. Entonces, Satanás, sabiendo esto, él vino y creó, digamos, construyó diferentes caminos y les puso como rótulos a las calles, digamos, como cuando uno va por la carretera de un lugar a otro, digamos, y usted ve que en la calle hay rótulos que indican, que orientan, que marcan la ruta hacia donde está el destino al que uno se dirige. Bueno, Satanás hizo eso, hermano. Satanás construyó caminos, les puso rótulos con el fin de desviar, de engañar a las personas, creyendo que ese camino les lleva a la salvación. Y yo creo, hermanos, que hay varios, podríamos mencionar algunos, de esas carreteras, de esos nombres. Por ejemplo, moralidad o moralismo, filosofía, el camino de la filosofía te puede llevar a tu destino, dicen unos. O tu mejor esfuerzo, el camino del esfuerzo propio, ¿verdad? Todos esos caminos son erróneos. Y el hombre, hermanos, perdido en la oscuridad, ciego, sin poder ver, fue tomando cualquiera de esos caminos y se fue desviando. Y ninguno de esos caminos lleva al Señor. Ninguno de esos caminos termina llevando a Dios. Porque la única persona que puede llevarnos a Dios, que puede llevarnos al Padre, es alguien que conozca el camino, alguien que haya estado ahí. Por eso en el capítulo 5 de Juan, el versículo 3, dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Él es el único que puede guiarnos al Padre, porque fue el que vino del Padre. Él es el único que conoce el camino, no solo que lo conoce, sino que Él mismo es el camino. Nadie más nos puede conducir allá.
las demás religiones, hermano, todas las religiones más bien, ofrecen ceremonias, rituales, formalidades, cosas que, que en el fondo lo que dicen es: siga estas reglas, haga esto, y este es el camino, esta es la forma, digamos, para poder llegar. Y David lo sabía, el salmista sabía esto. Y David en el Salmo 27:11 dice: Señor, enséñame tu camino, muéstrame tu camino. David era consciente, hermanos, de su ceguera, de la oscuridad en la que él caminaba, y él decía: Señor, si tú no me muestras el camino, yo no puedo saber hacia dónde ir. Muéstranos el camino, muéstrame tu camino, le decía David. Yo no conozco el camino, necesito que tú me lo muestres, necesito que tú me guíes. Y así es con nosotros, hermanos. Si Dios no nos muestra el camino, si Dios no envía a su Hijo, no tuviéramos forma alguna de encontrar ese camino por nuestra propia cuenta. Es imposible para el hombre encontrar el camino. No lo podemos ver si no fuera Él quien nos guía. De hecho, en este mismo capítulo 14 de Juan, vean lo que dice el versículo 3, ahí antito de donde leímos. Jesús está hablando de que Él se va a ir, ¿verdad? Y en el versículo 3 le dice: y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Dios sabe que el hombre se puede perder muy fácilmente, se puede extraviar del camino. Dios sabe que Adán se perdió, ¿verdad? Y no pudo encontrar el camino de regreso. Por eso es que Jesús dice: yo voy a volver y los voy a tomar conmigo y los voy a llevar. Él mismo nos va a llevar, porque si nos deja solitos, aunque nos dé todas las indicaciones, todas las instrucciones, si nos deja que nosotros vayamos por nuestra cuenta, nos vamos a perder. Él dice: no, yo voy a venir, los voy a tomar de la mano y los voy a llevar conmigo, para que donde yo esté, ustedes siempre puedan estar conmigo. No hay otra forma, hermanos. Si Él no viene, nos toma de la mano y nos lleva, no podríamos encontrar el camino, o nos perderíamos desde el camino. Él es la persona, la única persona que nos saca de la oscuridad y nos pone en el camino correcto, nos lleva a la luz. Él es la persona que nos saca de la esclavitud y nos lleva a la libertad. Solamente Cristo hace eso. Él es la persona que nos saca de la muerte y nos da vida en Él, porque Él es la vida. La única vida está en Cristo. Hay, ya murió hace muchos años un gran teólogo norteamericano, James Montgomery Boyce. Murió como en el año 2000 más o menos. Él decía que con relación a estos falsos caminos, digámoslo así, él identifica al menos tres, digamos. Seguramente hay más, pero vamos a mencionar esos tres. Que el hombre, caminos por los que el hombre transita y que cree que le van a llevar a Dios. Y el primer camino que él identifica, que menciona acá, es el camino de la naturaleza. Es decir, hay gente que dice: no, es que yo no voy a ninguna iglesia, yo no formo parte de ninguna congregación, ni nada, es que
yo adoro a Dios en la naturaleza. Cuando yo voy allá a una montaña, a un lugar así, una vista espectacular, entonces yo ahí, mi espíritu se conecta con el Señor, entonces es algo ya personal entre Él y yo, ¿verdad? Es como algo como medio místico, ¿verdad? Pero hay gente que cuando yo voy a la playa y me relajo y los rastas, ellos tienen su religión, los Rastafari, ¿verdad? Esos que se dejan el pelo así, que se van para la playa y según ellos de esa forma están como en ese camino espiritual que según ellos los guía a Dios. Y mucha gente de diversas formas hace esto, que por medio de la naturaleza, sí, la Biblia nos enseña que en su creación Él se nos muestra también a nosotros. De hecho, David lo menciona. Imagínense, David era pastor de ovejas y él dice que en las vigilias de la noche, o sea, él pasaba a veces noches en vela allá en el desierto, solo ahí con las ovejas que él cuidaba. Imagínense una de esas noches de verano, sin luna y todas las estrellas, ¿verdad? El cielo totalmente despejado y usted todas las estrellas. Y David seguro acostado ahí o arriba contemplando lo vasto, la inmensidad del cielo, del universo, imaginándose todo. Y él meditaba y hablaba con el Señor, le decía: Señor, cuando veo los cielos, obra de tus manos, cuando veo todo lo que tú creaste, las estrellas y todo eso, yo pienso, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. David se maravillaba contemplando la creación de Dios. Y yo sé que nosotros lo hacemos. Claro, cuando uno va a un lugar de eso, un volcán o algún lugar, usted dice: wow, cómo el Señor, solo Dios pudo hacer algo tan increíble. Pero hay personas que creen que con eso ya, que con eso, como que ese es el camino, ¿verdad? Como que es que no, cuando yo voy a las montañas y todo, yo me conecto. En serio, de verdad. Montgomery Boyce decía, este es uno de los caminos que el hombre ha inventado, digamos, creado. Él menciona el camino de la moralidad, y es como que usted le preguntara a alguna de esas personas: bueno, cuando usted se muera, ¿usted cree que merece ir al cielo? Y mucha gente, hermano, y yo he escuchado incluso a mucha gente decirlo de esta forma. Muchos decían: sí, yo creo que al final el Señor me va a permitir ir al cielo. ¿Y por qué usted cree eso? Bueno, porque es que yo no he hecho nada malo, así grave, como yo no he matado a nadie, yo tengo mi esposa, nunca le he sido infiel a mi esposa, nunca he robado un banco, ni nada de estas cosas graves, digamos, ¿verdad? Y mucha gente cree, hermanos, de verdad, que con vivir una vida moralista o más o menos recta, digamos, cree que eso le va a alcanzar para ganar el favor de Dios. Y claramente Pablo en la carta a los Romanos, Pablo lo dice claramente, ¿verdad? No hay justo ni a uno, todos nos desviamos, todos, sin excepción. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo persona, hermano, nadie que por su moralidad, por su buena conducta, digamos, merezca ir al cielo. De hecho, todo lo contrario, más bien lo que merecemos es la condenación eterna. Eso es lo que merecemos, pero el mismo Pablo en Romanos dice que
Bueno, él dice en el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte, es condenación, es muerte eterna. Pero ahí él mismo dice que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, lo que merecemos todos es condenación. Pero Dios en su misericordia, Él decidió no darnos lo que merecemos y darnos a Cristo que no lo merecemos. Amén, ¿se entiende esto? Entonces, el camino moral, digamos, no es el camino correcto, claramente, porque nadie podríamos tener los méritos suficientes para poder ganar la salvación. Nadie busca a Dios, nadie quiere nada con Dios, todo lo contrario, Dios es el que vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no queríamos nada con Dios, nosotros éramos sus enemigos. Pablo lo dice que, hablando de este amor, de esta misericordia de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, siendo enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Su Hijo, Cristo, en la persona de Cristo, murió por nosotros, siendo aún nosotros sus enemigos. De tal forma que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, nadie pudiera salvarse a sí mismo, porque no hay ni un justo, nadie, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos. Nadie, no hay quien haga lo bueno, no hay quien desista de sus obras. Nadie. Nosotros hacemos buenas obras no para salvación, hermanos. Las hacemos porque somos salvos. Nuestras buenas obras son consecuencia de que ya el Señor nos salvó. No son para salvación. Son totalmente diferentes. Pablo lo explica ya en Efesios 2 también. Ahora, todos los demás caminos que no sean Cristo, hermanos, hacen perder al hombre, lo llevan a perderse. Todos los demás caminos lo mienten, lo engañan. Cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, él dejó de creer la verdad de Dios para creer una mentira. Jesús decía, en esta afirmación de Jesús, Él dice: yo soy el camino, o sea, el único camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra verdad, solo Cristo, solo en Él está toda la verdad. Y yo soy la vida. Entonces, Adán creyó, dejó de creer la verdad y creyó una mentira y se perdió. Entonces, decir la verdad no iba a ser suficiente para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros no sabríamos diferenciar la verdad del error en nuestra mente natural. Por eso es que el hombre natural no puede discernir, no puede comprender las cosas espirituales. Porque se pueden comprender solamente por medio del Espíritu. Entonces, decir la verdad no iba a ser suficiente, ¿verdad? Alguien tenía que venir, encarnar la verdad, tomarme de la mano, abrirme los ojos, iluminarme la mente, hacerme nacer de nuevo en Él. Alguien podría venir y decirme la verdad y mostrarme la verdad, pero no era suficiente porque mi mente no lo podía entender. Por eso fue que Cristo, la verdad, Él se encarnó y nos tomó de la mano y nos llevó al Padre. Era la única forma, porque yo no podía por mi propia cuenta venir a Él. Por eso es que
esta afirmación de Cristo que dice, yo volveré, los tomaré conmigo, eso es una garantía, hermanos. Es una garantía de que vamos a estar con Él por siempre. De que Él va a venir por nosotros, nos va a tomar de la mano, nos va a llevar con Él para que no nos perdamos. Él es esa luz que alumbra nuestro camino, que disipa disipa el error, que muestra el error para que podamos ver claramente la verdad. Adán cambió la verdad de Dios por la mentira y murió. Ahora, la vida que Adán perdió en el Edén, el segundo Adán, que es Cristo, la vino a dar. Adán la perdió y el segundo Adán vino a darnos vida. Por eso Él dice, yo soy la vida. Si no le conocemos, todo aquel que no le conoce sigue muerto espiritualmente. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén, verdad? Habían dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le había dicho a Adán que no comiera de ese árbol. ¿De cuál? Del árbol de la vida, ¿verdad? No lo toque, le dijo Dios a Adán, no coma de ese árbol. Ahora el segundo Adán, Cristo, ¿verdad? Viene conociendo esa realidad del pecado del hombre, conociendo nuestra mortandad, ¿verdad? Conociendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces Él ahora dice, yo soy el pan de vida. Vengan y coman de este pan. Vean la contraparte, ¿verdad? Al principio Él le dijo a Adán, no coma de ese árbol de la vida. Ahora Jesús dice, yo soy el pan de vida, vengan y coman de mí. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Vengan y coman de mí, dice Jesús. Y el hombre, vea, es que en nuestra naturaleza hay una rebeldía increíble, hermanos. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera, comió. Y ahora Jesús le dice, vengan y coman, y el hombre no quiere venir y comer de él. Porque es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Esa rebeldía que hay en nuestra humanidad. Porque es que la criatura, todo lo creado, digamos, el hombre, nuestra esencia, digamos, tiene una necesidad rebelde en su interior de ser autónoma, de ser como independiente, de creer que tiene dominio, autoridad sobre sí mismo. Entonces no soporta limitaciones, no le gustan los límites, no le gusta que le digan qué hacer o qué no hacer. Porque somos rebeldes. Entonces Cristo vino como ese pan de vida. Él es la vida, ¿verdad? Y Él nos dice que podemos comer de Él y vivir. Podemos comer de Él, pero el hombre no come. Ahora, lo increíble, hermanos, es que usted sabe cómo es que Cristo nos da vida. ¿O cómo nos dio vida? Muriendo. Muriendo. Es la única muerte que da vida. La muerte del Hijo. O sea, ¿se imagina eso usted, mi hermano? Tenemos que volver a vivir, pero para vivir tengo que morir. Nosotros también. Y cuando... Como que Jesús le estaba diciendo, Él estaba tratando de explicar a los discípulos, ¿verdad? Esta cena, le estaba diciendo, bueno, es que cuando yo muera, 3 días después voy a vivir, y mi cuerpo, o sea, cuando yo recobre mi vida, o el cuerpo, ¿verdad? Cuando vuelva a ser levantado de la muerte, ¿verdad? Porque Él siguió obviamente con la vida, eso nos iba a traer vida a nosotros. A todos los que creyéramos en su obra redentora, en su muerte, pero también en su resurrección. Entonces, Cristo es el único camino,
Es la única verdad, es la única vida, Él es el camino que hay que seguir, es la verdad que hay que creer, y Cristo es la vida que hay que vivir. Es decir, la vida, o más bien la muerte de Cristo fue la que nos trajo vida a nosotros. Cuando Jesús se reúne con Nicodemo, recuerden que Nicodemo era un sacerdote, era un maestro de la ley, y Nicodemo estaba tratando de comprender con su mente natural, con su mente humana, lo que Jesús le estaba hablando en el Espíritu. Y Nicodemo o más bien Jesús le dice a Nicodemo, tú conoces mucho de teoría, conoces mucho de las Escrituras, de todo, pero no se trata de eso, Nicodemo. Y le dice Jesús, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá heredar la vida eterna. Y Nicodemo, en su mente natural, él no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso es que él hace todo un esfuerzo humano por tratar de comprender las palabras de Jesús. Y le dice, ¿cómo puede un hombre ya grande entrar nuevamente al vientre de su madre para nacer de nuevo? Porque Jesús le dice, el que no naciere de nuevo. Y el único concepto, la única forma que había en la mente de Nicodemo de nacer era un parto natural, ¿verdad? Pero Nicodemo no podía comprender en su humanidad lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso Jesús le dice, no, el que no naciere del Espíritu. Ahora, lo importante de esto, hermanos, es que para volver a nacer había que morir. Y esto es fundamental entenderlo. Cuando Jesús resucita al tercer día, después de que Él fue crucificado, o sea, Él no podría haber resucitado si no hubiera muerto antes, ¿cierto? Para Él poder levantarse de entre los muertos es porque estaba muerto. De igual forma, hermanos, Pablo menciona ya en Romanos 6 que nosotros, los que estamos en Cristo, dice que hemos sido crucificados juntamente con Él. Hemos sido crucificados con Él, muertos, sepultados juntamente con Él, para que participáramos también de su resurrección. Es decir, que esta vida de la que Jesús está hablando, que está en Él, la vida eterna, es Él mismo. Nosotros no podemos participar de esa nueva vida, o no podríamos nacer de nuevo, como lo que Jesús le está tratando de explicar a Nicodemo. No podemos nacer del Espíritu sin morirnos primero. Y no se está refiriendo el texto a morirnos físicamente, a morirnos al yo, a morirnos a quienes somos, morirnos a nuestra naturaleza, a negarnos a nosotros mismos. Por eso Pablo lo menciona allá en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y esto es fundamental, hermanos, comprenderlo, porque no puede haber esa resurrección sin muerte primero. Entonces nosotros tenemos que morimos en Cristo, ¿verdad?, juntamente con Él, para poder ahora resucitar en Él. No hay de otra forma. No podemos como conservar ambas vidas. Ese es el asunto. Es que la gente quiere como tener la vida eterna que Cristo les ofrece, pero sin morir a su antigua vida. Ahora, todo eso es obra del Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros. Esto yo no lo puedo hacer por mí mismo. Es una obra divina. Pero yo tengo que mantenerme crucificado con Cristo, como lo menciona Pablo, de tal forma que
que ya, como Pablo dice, ya yo no soy el que vivo, ahora Cristo es el que vive en mí. Es decir, ya yo no vivo para mis propios gustos, para mis propios deleites, para mis propios sueños, mis propias metas. Yo vivo para vivir la vida de Cristo a través de mí. De eso se trata el Evangelio. Porque no hay vida fuera de Él. Él es la única vida. Solo hay una sola vida y es la que Cristo tiene y me otorga a mí gratuitamente por medio de la fe en Él. No hay otra vida, no hay nada más, ni la habrá, ni lo hubo en todo el universo otra vida. Solo Él. Y quiero nada más terminar con esta comparación, digamos, de Cristo versus otros líderes religiosos famosos. Por ejemplo, Buda decía, yo ando en busca de la verdad. Una de las frases conocidas de Buda. Bueno, Cristo más bien dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Confucio, su nombre probablemente se deriva de la confusión, ¿verdad? Confucio decía, yo nunca me creí santo. O sea, no, él decía que él no era santo, por supuesto, él se reconocía como un hombre imperfecto. Jesús, más bien por el contrario, él enfrentó a los fariseos y él les decía, ¿quién me acusa a mí de pecado? Porque él sabía que él es santo completamente. Mahoma, por su parte, dijo que si Dios no tenía misericordia de él no tendría ninguna esperanza. Cristo más bien dijo, yo soy la misericordia, yo he venido a darles misericordia a ustedes. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Vean, entre estos tres personajes que acabo de mencionar, Confucio enseñó más de 22 años, probablemente, digamos que él estuvo enseñando. Mahoma más o menos parecido, Buda enseñó alrededor de 25 años. Si usted lo suma, andan como en 70 años más bien de enseñanzas, más o menos entre los tres. Cristo, hermanos, enseñó por 3 años y no ha habido ni habrá nadie que haya afectado más el curso de la humanidad que Cristo en esos 3 años de enseñanza. Fue totalmente incomparable, digamos, las enseñanzas de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Confucio murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y varias concubinas, aunque el Corán le permitía solo 4. Y Buda abandonó a su esposa y a sus hijos en busca de la verdad. Y Cristo, más bien, Él nos dice, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él prometió estar con nosotros. Y Él fue a la cruz y murió sin pecado, hermanos. Nadie pudo encontrar falta contra Él. Pilato no pudo encontrar falta contra Él. Herodes no pudo encontrar falta contra Él. La esposa de Pilato, nadie pudo encontrar ninguna falta contra Él. Hasta incluso uno de los ladrones en la cruz reconoció que Él era inocente. Cuando Jesús exhaló su último aliento de vida y uno de los soldados romanos que estaban al pie de la cruz, Él dijo, verdaderamente este era un hombre inocente. Él, siendo inocente, murió para darnos libertad a nosotros sobre el pecado, para perdonar nuestros pecados. Hermanos, si esta enseñanza que Cristo, esta conversación que Él tuvo ahí con sus discípulos en el aposento alto la noche en que fue entregado, Jesús consideró que era vital para sus discípulos, ¿verdad?
De modo que, o sea, si era tan importante para ellos, y que hoy en día usted y yo tengamos el privilegio de escucharlo más de 2000 años después, por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, ¿verdad? Con la misma oportunidad de encontrar el camino, de creer la verdad y de venir a la vida que es Él. Yo quiero nada más decirte algo, hermanos. Si el Espíritu Santo de Dios te ha dado ese entendimiento y te dio esa convicción, tal vez, ¿qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Si tal vez hay alguien acá o de las personas que nos escuchan por las redes sociales, alguien que no ha tomado esa decisión de entregarle su vida a Cristo, al gobierno de Cristo, al señorío de Cristo. Y si tú tuviste el privilegio, la oportunidad de escuchar este mensaje, de escuchar la revelación de su palabra, y tal vez hoy el Espíritu Santo de Dios te dio esa convicción, te dio ese entendimiento, y tienes el deseo de arrepentirte de tus pecados, el deseo de ser perdonado, y entiendes que la sangre derramada en la cruz por Cristo es lo que te puede limpiar de todo pecado. Entiendes que Él resucitó justamente para garantizar las promesas y darte vida juntamente con Él. Y tienes el deseo producido por esa convicción que trajo el Espíritu Santo a tu vida, de entregar tu vida a Cristo, de reconocerlo como Señor y Salvador. Yo quiero orar por ti, mi hermano. ¿Qué tal si cerramos todos nuestros ojos? Y escucha esto, hermano, no importa cuántos años tal vez tú tengas en una iglesia, o tal vez hayas estado intentando luchar o hacer un esfuerzo por cambiar, por dejar cosas. No importa cuánto te hayas esforzado, no importa cuánto lo hayas intentado o por cuál camino hayas querido transitar pensando que ese camino te lleva a Dios. No importa. Si el Espíritu de Dios, mi hermano, mi hermana, hoy abrió tu entendimiento y te enseñó, te mostró que no eres salvo, pero tienes el deseo de salvación, tienes el deseo de venir a Él, que es la única vida. Hoy, mi hermano, al escuchar su voz, no endurezcas tu corazón, no te avergüences de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque esas palabras son espíritu y son verdad y son vida para nosotros, Señor. Yo quisiera orar por aquellas personas que no te conocen, Señor, que no te conocen, pero que tú hoy les has confrontado por medio de tu palabra, que tú les has hoy traído a la convicción de sus pecados, les has traído al arrepentimiento, Señor, y a la convicción de que solo en ti hay salvación, que fuera de ti no hay nada, que solo tú eres el único camino al Padre, Cristo de la gloria, que tú eres la única verdad y tú eres la única vida, que fuera de ti solo hay muerte, que la vida eterna solo está en ti. Señor, tú conoces nuestros corazones, el de cada uno. Tú sabes que somos necesitados de tu gracia. Somos necesitados, dependientes de tu misericordia, Señor. Y yo te ruego que tú siempre sigas inquietándonos con esta verdad, de forma que podamos conducirnos, Señor, siempre para darte gloria a ti, no por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, porque entendemos que no hay nada que pueda ser
meritorio delante de ti, de nuestras obras, de lo que podamos hacer. Nada de eso puede tener ningún mérito para ti. Solamente tu gracia que nos ha sido concedida. Solamente tu sangre, la sangre de Cristo derramada en la cruz, puede limpiarnos, puede redimirnos. Nos ha redimido, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias por el regalo de la vida eterna que solo está en ti. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Hermano, yo quisiera invitarle que usted se venga un momento acá al frente.